Buenos días a todos y todas. Yo soy Olmo, algunos ya me conocéis. Para los que no me conozcáis, pues soy mobile developer desde hace ya unos cuantos años y vamos a dar comienzo a este GDG con este tallercillo de TDD en Kotlin. Entonces, pues, ¿quién sabe lo que es TDD? Yo no levanto la mano porque yo no lo sé. ¿Nadie sabe lo que es TDD? Vale, pues las siglas TDD significan Test Driven Development. Se traduciría como algo así como desarrollo dirigido por test. TDD es una técnica de desarrollo de software que bueno, puede ser entendida de muchas maneras, pero dicho muy a grosso modo lo que propone es que siempre empecemos nuestro desarrollo de software por un test, ¿vale? No voy a decir lo que es un test, intuyo que lo sabéis, no es el scope de esta charla, pero si no lo sabéis lo vais a ver igualmente. Entonces nosotros vamos a empezar siempre nuestro desarrollo haciendo un test y vamos a buscar en primer lugar que ese test falle, que ese test vaya a rojo, a color rojo. Posteriormente vamos a implementar una funcionalidad en nuestro software hasta que ese test vaya a verde, es decir, ese test pase. Y posteriormente vamos al siguiente test. Esa sería muy a grosso modo la definición de TDD, que luego la vamos a ir afinando y la vamos a ir mejorando a medida que vayamos avanzando la charla. Entonces, anda, no me cogió. Entonces, voy a contar un poco de lo que va a ir la charla en primer lugar, muy brevemente, lo que vamos a hacer en el taller y la base de la que partimos sobre todo. Y ya posteriormente pasamos al IDE, ¿vale? Y empezamos a codificar. Entonces, pues nada. Vamos a poner si no el proyecto. El proyecto sobre el que vamos a trabajar es este repositorio que veis en GitHub. Es un proyectito, una aplicacioncita muy sencilla en Android que ahora os explicaré lo que hace. Básicamente explica, bueno, muestra chistes de Chuck Norris, ¿vale? Entonces, bueno, en principio para entender el TDD es fundamental que tengamos código testable. Es decir, no podemos hacer ni TDD ni ninguna técnica basada en testing si nuestro código no se puede testar. Entonces, digamos, el grueso del asunto es conseguir que nuestro código tenga una alta testabilidad. Con respecto a TDD, como os decía, puede ser entendido de muchas maneras. El approach que vamos a seguir aquí es uno, digamos, personalizado, es decir, una forma de entender el TDD particular por mí, pero que puede ser considerada TDD, o sea, no se sale de los estándares. No es similar, por ejemplo, a la de Uncle Bob. Si sabéis quién es Uncle Bob, que es un autor reputado, pues él tiene su propia interpretación del TDD, que en algunos aspectos pues no la vamos a seguir aquí. Como decía, el código tiene que ser testable, entonces para conseguir este fin hemos traído hoy una arquitectura Android propuesta que se basa en el patrón Model View Presenter y una convención o un patrón o un post que se llama Passive View. Con esto, usando este patrón, logramos esa testabilidad que nos va a permitir hacer el TDD. Por otra parte, como vamos a trabajar con el lenguaje Kotlin, pues vamos a utilizar una funcionalidad que tiene Kotlin, que son las corrutinas, que nos permite manejar la asincronía muy bien. Es una herramienta bastante buena y es la que vamos a utilizar. Entonces, como decía, bueno, pues vamos a consumir esta API, que es una API abierta que tenemos en la red disponible, que ofrece chistes de Chuck Norris abiertos a todos, ¿no? Entonces, pues los casos de uso principales que contempla esta API son dame un chiste al azar. Contempla principalmente 4 casos de uso. Dame un chiste al azar, que yo te digo, pues dame un chiste, y la API me contesta un chiste cualquiera sobre cualquier cosa, ¿no? En segundo lugar, dame un chiste por categoría, por ejemplo, dame un chiste sobre política, dame un chiste sobre deportes, dame un chiste sobre desarrollo, también hay, y él te contesta un chiste de Chuck Norris con esa temática. Esta petición evidentemente va estrechamente ligada a dame las categorías que hay, ¿no? Y él nos va a contestar un listado, dice, puedes pedir chistes sobre fútbol, política, esto, lo otro y lo otro. Y por último, búsqueda de chistes por palabra clave, es decir, le podemos decir a la API, dame chistes por la palabra clave Bruce Lee, y nos va a contestar todos los chistes de Bruce Lee o relacionados con Bruce Lee que la API tenga. Este sería un ejemplo de una respuesta de la API con un chiste. El formato supongo que lo conoceréis, JSON. No digáis JSON, por favor, cada vez que decís JSON
muere un gatito en alguna parte. Entonces, bueno, es un formato ligero de intercambio de objetos para red, y en este caso pues tendríamos un ejemplo de una petición chiste por categoría, de categoría de desarrollo, ¿veis? Category dev, y el chiste es Chuck Norris se salió de un bucle infinito, ¿no? Pues ahí tendríamos un ejemplillo de request. La arquitectura sobre la que vamos a trabajar en el taller, para que un poco suene y no esos palabras que vamos a emplear, pues viene a parecerse a esta que veis aquí. Entonces la voy a explicar muy brevemente, sin que esto sea una charla de arquitectura, pero muy brevemente para que os suene lo que hace cada cosa. Tenemos 4 capas, como veis. Tenemos vista, presentador, repositorio y data source. Entonces la vista, la vida de esta capa modela toda la interacción del teléfono con el usuario, es decir, tanto cuando el usuario le envía tabs al teléfono, que ahora mismo el único evento que vamos a recoger en este taller va a ser tabs del usuario en sitio, interacción con widgets. Entonces, tanto cuando nosotros le mostramos cosas al usuario, las salidas por aquí, como cuando el usuario nos da a nosotros entradas, va a estar modelado por esta capa, la capa view. Esa capa no hace más nada, exclusivamente muestra cosas al usuario y recoge interacción del usuario y la pasa al presenter, que es el director de orquesta. El presenter es donde está el grueso de nuestra lógica, y aquí es donde tenemos esa testabilidad de la que yo os hablaba. Es decir, esta capa es 100% estable. Yo puedo llegar con un test unitario a cualquier línea de código de esta capa. Esa es la base de este taller. Esta otra capa, el repositorio, en nuestro taller de hoy no va a hacer prácticamente nada. Va a utilizar una funcionalidad que tiene Kotlin, que se llama herencia por delegación, inheritance by delegation, que es muy importante, bueno, muy interesante, mejor dicho. Y en nuestro caso lo único que va a hacer puentear de presente al data source, no va a hacer más nada. Que sepáis que la arquitectura que yo utilizo en producción es muy parecida a la que vamos a usar hoy, y mis capas de repositorio sí que tienen bastante grueso y son testables. Es decir, lo importante es tener testabilidad en estas dos capas. Por ejemplo, en el repositorio yo puedo guardar las credenciales del usuario que está autenticado. Puedo tener al usuario ahí guardado. Entonces, cuando tengo que hacer una petición que sea autenticada, pues directamente saco de mi repositorio al usuario que está autenticado. Ese sería, por ejemplo, un uso que se le podría dar al repositorio. Como os decía hoy, pues no va a tener gran protagonismo. Nada, pues lo que os he explicado con palabras, aquí está un poco verbalizado con iconos. Entonces tendríamos el tab del usuario le da al presenter, y el presenter, por ejemplo, muestra un error, no porque tiene que mostrar un error. O el tab del usuario se propaga hasta el data source. El data source es la red, es una entidad que lo único que se ocupa es de hacer una petición HTTP a la API de chucknorris.io, y la respuesta la propaga otra vez de vuelta hacia allá. Entonces, pues veis cómo va viajando por las capas ese tab del usuario que entra por la vista. Vamos a partir de una app que es algo parecido a esto, pero completamente vacío. Esto sería el aspecto que tiene más o menos la app, ¿no? Como veis, tiene 3 tabs, tiene chiste aleatorio, chiste por palabra clave y chiste por categoría, y nosotros vamos a partir de esta app totalmente en blanco, la vamos a construir entera desde cero. Como veis, hay un chiste que dice: para Chuck Norris, NP duro es O de 1. Eso es un chiste muy informático, pero es gracioso. Y creo que con esto podemos empezar a trabajar, irnos al IDE y empezar a implementar el primer test. Aunque bueno, vamos a bajar a la slide también para reforzar un poco. Vamos a crear una rama para el DevFest Live, aquí en directo, como los Rolling Stones. Vale. Y pues nada, como os decía, el desarrollo dirigido por test siempre va a empezar por un test. Entonces, ¿por qué test vamos a empezar? Me voy a volver a la slide para que lo veáis más claro, y así, como todavía no tenemos muy claro todo lo del proyecto, lo vayamos afianzando. Vamos a empezar por el primer test, que sería el chiste al azar, que es la funcionalidad más sencilla que tiene. Entonces, como decía, partimos de esta pantalla que está vacía y vamos a implementar el primer test. ¿Cuál sería el primer test que tendríamos que hacer en esta pantalla? Es decir, cuando carguemos esta pantalla, ¿qué es lo primero que tiene que hacer mi aplicación? Lo primerísimo, ¿qué se os ocurre? A ver, alguna propuesta que me hagáis por ahí. ¿Qué sería lo primero? Cuando yo levanto esa pantalla, imaginarosla en blanco, ¿qué es lo primero que tengo que hacer cuando quiera mostrar el chiste? Bueno, se podría ver si hay conexión a internet, sí, efectivamente, se puede comprobar. Más que comprobar, nosotros lo que vamos a hacer es pedir el chiste. Es decir, lo primero que hay que hacer cuando levantamos la pantalla es pedirle a la API, dame un chiste al azar, ¿no? Ese sería el primer test que vamos a implementar. Entonces nos vamos a ir al IDE.
darle por aquí, vale, y vamos a empezar. Ese fragment, que es un fragment, tiene su presentador, entonces nos vamos a ir al random joke presenter test. Por aquí empieza. Y entonces vamos a implementar este primer test, que lo que diría es que mi aplicación debe solicitar should request a random joke to the API on start. Un test, al final, lo que modela es un requisito que tiene que cumplir mi software. En particular, el lenguaje Kotlin tiene la ventaja de que nos permite, fijaros, utilizar en los tests un lenguaje que es muy cercano a un requisito real. Fijaros que vosotros leéis el nombre del test, eso es un test, y veis claramente un requisito que tiene que cumplir mi software. Entonces, pues nada, pues vamos a implementarlo y vamos a llevarlo a rojo, como decíamos en la definición del TDD. Voy a coger mi presenter, que ya lo tengo instanciado, y vamos a inicializarlo. Initialize. Esto tengo que englobarlo dentro de un bloque run blocking, porque es código que bloquea, es decir, es una corrutina lo que ejecuta y puede ser código bloqueante. Y ahora, una vez inicializo mi presenter, voy a verificar, es decir, voy a obligar a mi software o voy a obligar a mi arquitectura a que el repositorio llame una vez, times de 1, al método getRandomJob, que debe de estar, ¿verdad? A ver si me lo completa. Vamos a hacer las distintas imports. getRandomJob, perfecto. Vale, entonces, fijaros, vámonos de nuevo a las slides para entender un poco lo que se está haciendo aquí. Lo que está ocurriendo aquí es que se está instanciando, levantando el presenter por primera vez. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Pues pedirle al repositorio un chiste al azar. Pues eso es justo lo que estoy haciendo aquí, ¿vale? Le estoy diciendo, verifícame. Vamos a bajar un poco, que no se ve. Vamos a bajar aquí. Verifícame que en el repositorio se llama una vez al método getRandomJob. Vamos a ejecutar nuestro test. ¿Y ese test qué va a hacer? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a apostar? A ver, ¿qué pensáis que va a pasar? Que no compile. Bueno, espero que compile. Entonces, pues nada, ahora él está construyendo. Como decía, esta es la primera fase del TDD y lo primero que vamos a hacer es llevar el test a rojo. Entonces este test va a fallar porque esa funcionalidad todavía no está implementada. De hecho, podemos verlo más claro si parto pantalla, aunque tenemos poquita resolución, pero bueno, podemos ajustar ahí el IDE. Y aquí vamos a llamar a initialize. Entonces, fijaros, a la izquierda tenéis el test, hay un poco entrecortado, y a la derecha tenéis el método que está siendo testado. Entonces, si os fijáis, yo le estoy pidiendo a mi presenter que en su método initialize, que es este de aquí, que lo veis ahí, llame a su repositorio y le diga getRandomJob. Fijaros lo que hace el presenter. Nada, no hace nada. Entonces mi test naturalmente va a fallar, ¿vale? Mi test está fallando, está en rojo. ¿Qué me interesa? Me interesa que falle justo por el motivo que yo quiero que falle. Entonces vamos a leer el fallo exacto que nos ha dado, y justo falla por lo que yo quiero, que es, a ver si logro, there were 0 interactions with this smoke, aquí, wanted but not invoked. Fijaros, dice, se quería una llamada, hay una llamada que se quiere, pero no ha sido invocada. Eso es justo lo que nosotros estamos esperando. Entonces ahora vamos a pasar a implementar el test, la funcionalidad. Vamos a ejecutar aquí una corrutina. Esta corrutina lo que va a hacer va a ser repository, que creo que la variable aquí dentro se llamaba repository, ¿verdad? Sí. Repository.getRandomJob. Y vemos que mi presenter ya está pidiendo eso que su test le estaba imponiendo. Vamos a ejecutar de nuevo el test y veremos que, a ver si la compilación, a medida que vamos avanzando en el taller, se va haciendo más rápida. Sí, ya va siendo un poquito más rápida. Vemos que no, wanted but not invoked, porque hay que parar, hay que hacer await, supongo, ¿verdad? Claro, tendré que, si no lo espero, pasa por aquí y no llega a hacerse la llamada. Con lo cual, ahora sí, tenemos el primer test pasando. Es decir, mi test estaba imponiendo que se haga una llamada al repositorio, y esta llamada aquí la tenemos. De acuerdo, pues vamos a implementar el siguiente test. El siguiente test, si nos volvemos a la slide de nuevo,
¿Cuál sería? Ya tenemos el chiste, es decir, le estamos pidiendo a la API dame un chiste al azar, la API me lo contesta, ya lo tengo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que pintarlo, ¿no? Entonces, el segundo test que vamos a implementar, por ejemplo, va a ser mostrar el texto. Vamos a mostrar ese texto que dice Chuck Norris NP duro es O de 1, ¿no? Pues vamos a hacer el segundo test. El segundo test sería, me voy a hacer, como tenemos poquita pantalla, voy a quitar el split screen, porque si no, vale. Sería que mi aplicación debe, ¿cómo lo he llamado aquí? Show, sí. Debe mostrar el texto del chiste when a random joke is received. Y aquí se va a dar una casuística bastante interesante. Fijaros. Entonces, vamos a inicializar mi presenter de nuevo. Vamos a hacer lo mismo que hacíamos anteriormente. Y ahora vamos a verificar que en la vista se llama una vez al método showJokeText. Y el texto exacto que tiene que aparecer es este example joke que me he traído aquí, que se dice Chuck Norris sabe cómo decir soufflé en francés. Que no sé muy bien qué gracia tendrá ese chiste, pero supongo que tendrá gracia. Entonces, una cosa que no he dicho, durante las distintas fases del TDD, mientras pasamos a rojo para que el test falle y pasamos a verde para implementarlo, evidentemente habrá varias fases intermedias en las que el código no compile, porque ahora mismo, fijaros, ese método no existe, el código a mí ahora mismo no me compila. Entonces eso está recogido dentro de TDD, es decir, una de las fases intermedias por las que hay que pasar es hacer que el código compile. Con lo cual creo este método en la vista y este método necesita una implementación en el fragment, que es el joke random joke fragment. Perfecto. Tengo que implementarlo aquí. Y este método lo que hace es tvText, que es un textView.text igual a ese que lo ha llamado ahí, que debería de haberle puesto un nombre más descriptivo, pero bien. Me voy a cerciorar de que esa textView existe. Me voy a cerciorar de que la tengo en el layout, creo que sí. Efectivamente, la tengo aquí. Pues nada, podemos ejecutar nuestro test y deberíamos irnos a rojo. Entonces, una cosa que ahora la voy a hacer y luego os la voy a ir explicando para que la entendáis mejor es moquear el repositorio, se llama. Dentro de mis tests nada es real, es decir, yo no estoy consultando a la API ahí realmente, yo no estoy haciendo ninguna query a ningún lado, sino que todo está hecho con objetos que son mocks, como veis aquí, mock reslocator, mock Chuck Norris repository, mock view, mock navigator. ¿Qué son los mocks? Los mocks son objetos que yo puedo hacer que se comporten como yo quiera que se comporten. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues este mock de la red, este mock de chucknorris.io API, lo vamos a trucar para que devuelva lo que yo quiero. Entonces, esto decimos whenever, fijaros que la sintaxis es muy cercana al lenguaje natural. Whenever mock Chuck Norris repository .get random joke, es decir, cuando le pidan a mi repositorio dame un chiste al azar, then return, retórnale. Vamos a retornar una disyunción que está hecha con un par de valores que son el chiste de ejemplo, example joke, y null, que quiere decir que no hay error. Este segundo valor se modelaría un error. Vale, estando ya mi repositorio trucado, podemos ejecutar nuestro test y bueno, nuevamente vamos a estar en rojo. Vamos a ejecutarlo de nuevo y lo vamos a ver. Y ahora vamos a implementar la funcionalidad posteriormente, que estaríamos aquí, initialize. Y entonces debería de llamarse a showJokeText, lo veis aquí, y no se llama. Pues vamos a hacer que se llame. Entonces esto hay que hacer un .net de result, y con esto ya tendríamos el resultado que nos ha retornado la API. Entraría en este objeto. Entonces vamos a hacer pues view.showJokeText result.first, y lo primero que vamos a preguntar también es si el resultado ha venido bien. Si el resultado es éxito, porque la API también puede retornar error, o puede haber un error en la red, o que no haya internet, pues vamos a retornar el chiste.text. Esto es value, se llama. Y tenemos que usar el Elvis operator, creo, porque esto me va a retornar un nullable, un opcional de Kotlin. Entonces con eso volvemos a ejecutar el test. Creo que ya estaríamos en verde. Es decir, fijaros lo que estoy haciendo. Estoy ejecutando una corrutina de Kotlin. Una corrutina es
¿Conocéis Asyntax? Soy Android, más o menos, conocéis lo que es una tarea asíncrona o un hilo, un thread. Pues una corrutina es similar, con la ventaja de que no tienen callbacks, no tienen listener. Entonces, estoy llamando a esta corrutina que pide el chiste, cuando el await significa espérate hasta que llegue la respuesta, y cuando llegue la respuesta vamos a usar esa respuesta. Esa respuesta la vamos a llamar result, vamos a preguntar si es un éxito, que no es un fallo, y una vez result llegue, voy a mover un poquito a la derecha, pues nos cogemos el primer elemento, que es el chiste, y su atributo value, que es como la API llama a lo que es el texto del chiste. Vemos que el test sigue en rojo, vale. Y aquí ha ocurrido lo que yo os decía, que es muy interesante. Fijaros lo que ha pasado. Este test está pasando. ¿Veis ese verdecillo que está al lado del ratón? Que está como en verde rodeado. Mi test actual, que es el de debe mostrar el texto del chiste, está pasando. En cambio, tenemos otro test en rojo, el anterior. El primer test que implementamos antes pasaba y ahora está fallando. ¿Por qué? Pues porque no tenemos moqueada la instancia del repositorio. Como hemos cambiado el código, el test ahora está fallando. Vamos a pasar nuestro test anterior, añadiéndole ese whenever que faltaba, y veremos que este test está pasando. Con lo cual ya vamos a tener nuestros dos tests en verde. Perfecto. Pues ya tendríamos mostrado el texto, estamos pidiendo el chiste y tenemos mostrado el texto. Vamos a mostrar la imagen, ¿no? Entonces pues vamos a implementar el tercer test, que sería debe mostrar the jokes image, la imagen del chiste, when a random joke is received. ¿Se entiende más o menos el requisito? O sea, si llegáis a alguien que no haya visto este código nunca y lee eso, ¿entiendes lo que hace la aplicación? Si tú llegas a un extraño ante el código y dices la aplicación debe mostrar la imagen del chiste, bueno, luego se puede discutir si el naming de los tests es correcto o no es correcto. Pues nada, esto sí voy a ir rápido si os parece, porque igual que el anterior, voy a moquear la instancia del repositorio, voy a inicializar el presenter y ahora voy a verificar otra llamada distinta que va a ser showJokeImage. El resultado exacto que estoy esperando aquí es este example joke que tengo aquí, que tiene esta imagen y con URL. Esa URL que veis ahí es justo el pixelado de Chuck Norris que habéis visto en las slides, pues es justo esa imagen. Entonces pues nada, le digo que tiene que tener una imagen. Esto no compila, vamos a hacer que compile. Implementamos la view. Ahora heredamos de la view con el fragment y esto va a ser ivimage. Bueno, perdón. Aquí vamos a usar Picasso, que no sé si la conocéis. Si no la conocéis y os gusta Android, deberíais. Es una librería fantástica para carga síncrona de imágenes. Entonces nos permite hacer Picasso with. Estamos en un fragment, por tanto es context.load URL. Esto lo voy a llamar URL porque el nombre del parámetro es muy poco expresivo. Into ivimage. Y esa ivimage, si no me equivoco, no existe. Tengo que crearla. Está aquí, efectivamente. Entonces vamos a crear la imagen ivimage. Yo le traía aquí un estilo que se llama Chuck Norris Image o algo así. Esta. Y veis que mi layout pues ya tiene una pinta parecida a la que tenía en el otro lado. Me falta ponerle estilo a este interview. Style, Chuck Norris Text, random job, perfecto. Y veis que ya el layout tiene exactamente el mismo aspecto que tenía en las slides. Con esto ya puedo lanzar mi test y va a ir a rojo porque todavía no tengo implementado esto. Vamos a probarlo. Entonces ejecutamos. Recordad, estamos verificando que se llama una vez a este método showJokeImage. Ahora mismo no se está llamando ninguna vez, lo podéis ver aquí, por lo tanto el test va a dar rojo. Vamos a ver si es así. Efectivamente, rojo, wanted but not invoked. Tenemos justo el error que queríamos tener. Pues vamos a implementar la funcionalidad. View.showJokeImage result.first.icon URL. Y en su defecto cadena vacía. Este me lo voy a dejar aquí abajo y podríamos hacer, vale, con esto ejecuto mi test y ya tendríamos el verde. Perfecto, pues con esto ya tendríamos implementada la primera pantalla, esta pantalla de mostrar un chiste aleatorio.
Entonces, si os parece, os podéis apuntar por ahí un caso de error en esta imagen, y luego, si nos da tiempo al final, vamos a verificar un caso de error. Si la API nos retorna un error en lugar de retornarnos, o nos retorna algún valor inválido, para que nuestra aplicación también sepa reaccionar ante valores inválidos de la API. Si os parece, vamos a pasar a la siguiente pantalla y luego verificamos los casos de error. Vamos a pasar al chiste por categoría, que sería la segunda pantalla de esta app que vamos a construir, que sería esta de aquí. Entonces, pues nuevamente abrimos los tests, que sería el joke by category test, presenter test, perdón, aquí estaríamos. ¿Cuál se os ocurre que sería el primer test que habría que implementar en esa pantalla que veis ahí, en la de la derecha, chiste por categoría? ¿Qué sería lo primero que haríais si se os pide que hagáis esa pantalla? Exacto, perfecto. Esto luego busca a Israel, ¿vale? Y te lo canjea por algo. Buscar las categorías. Lo primero que tenemos que hacer es pedirle a la API, dame el listado de categorías. Con lo cual, pues vamos allá. Entonces, should request all available categories on start. Es decir, cuando empezamos hay que pedir las categorías. Pues nada, lo mismo de siempre. Run blocking, ya voy a ir un poquito más rápido. Run blocking, presenter, initialize. Esto hay que hacer los imports pertinentes. Y voy a verificar que en el repositorio. Ahora no voy a poner el times, get joke categories, justo aquí lo tenemos. Este verify que veis de moquito, si no pongo times de 1, es decir, si yo pongo aquí times de 1, estoy verificando que se llama una vez. Si pongo times de 5, 5 veces, y times de 0, ninguna vez. Si no pongo nada, es lo mismo que times de 1, ¿vale? Porque lo voy a usar recurrentemente para que lo sepáis. Entonces ejecutamos nuestro test y deberíamos de estar en rojo. Perfecto, estamos en rojo. Wanted but not invoked. Perfecto, vamos a implementar esa llamada que queríamos. Vamos a ejecutar nuestra coroutine, vamos a llamar al repositorio y vamos a pedirle las categorías. Ahí las tenemos. Await, y de momento no usamos el resultado. Bien, ejecutamos test y deberíamos de estar en verde. Perfecto. Siguiente test. Cuando ya tenemos el listado de categorías, hay que pintarla en ese spinner que veis ahí, que se ve un poquillo borroso, pero esto es un spinner que va a tener el listado de categorías desplegable. Como nos ha llegado el listado de categorías de la API, vamos a rellenar ese spinner con las categorías de la API. Entonces, pues ese sería el siguiente test que vamos a implementar. Ese test sería algo así como should fill, ¿cómo lo he llamado? A ver si no me salgo. Sí, category names in a spinner when categories are received from API. Es decir, cuando se reciben las categorías de la API, debo rellenar sus nombres en el spinner. Perfecto, pues vamos allá. Tenemos nuestro presenter inicializado y ahora voy a verificar que en la vista se llama una vez al método fill categories spinner o algo así. Y esto debe llevar un array de categorías. Entonces aquí vamos a decir any list. Es decir, lo que estoy diciendo con mi test es que se llama una vez al método fill categories spinner con alguna lista, con una lista, sea como sea. Vamos a implementar el código pertinente para que esto compile. Esto lo vamos a llamar list. Esto no va a compilar porque no estoy heredando de la view en el fragment. Vámonos al fragment, que es el joke by category fragment. Esto no compila, vamos a hacer que compile. Y entonces aquí este método yo lo traía ya aquí escrito porque cada vez que lo hago me equivoco. Perfecto, este sería nuestro método de la vista, list de joke category. Perfecto, tendríamos que decirle aquí que list es una list de joke category para que todo concuerde. Ahora sí. Bien, pues vamos a ejecutar nuestro test.
deberíamos de estar en rojo, puesto que todavía no estamos haciendo nada aquí. Esto no compila porque no tengo el spinner en el layout. Vamos a ponerlo en el layout. Vamos a poner ese spinner, que es un spinner SPN categories. Esto tenía yo un estilo también, ¿no? Exacto. Nuestro layout, ya mostramos ahí el spinner, si lo veis ahí arriba. Perfecto. Eso hay que importarlo. Esto hay que importarlo. Y ahora ya mi código si compila, ya puedo ejecutarlo. Como decíamos, deberíamos de estar en rojo, puesto que mi presenter pide las categorías pero no las pinta todavía. Entonces supongo que el resultado de este test será rojo. Perfecto. Pues vamos a hacer que sea verde. Recogemos el resultado, que es result. Y if result success, vamos a decirle a la vista view que pinte las categorías. Field categories spinner. Esta lista es un result.first.categories, supongo, ¿no? A ver, es un par, y el par lo que tendrá en su primer elemento, result es un par de categoría punto first, y aquí supongo que será una job category vacía. Tiene que ser así, ¿verdad? No, perdón, una lista, empty list. No es una categoría, es una lista de categorías. Ahora sí, ejecutamos nuestro test. Por nombrar a modo de culturilla general esto que estoy usando recurrentemente, que veis que pongo expresiones y luego las acompaño de interrogación, 2 puntos y cosas así, es un operador que tiene Kotlin que se llama Elvis Operator. Eso sirve para gestionar la nulidad, la ausencia de objetos. En Java os acordáis de los if tal distinto de null, if tal distinto de null, if tal distinto de null. ¿Cómo nos ahorramos ese dolor en Kotlin? Pues así, decimos, oye, first puede ser nulo o puede no serlo, es decir, puede estar o puede no estar. Entonces, mándame result.first, y si no está, le ponemos este operador y decimos, mándame una lista vacía. Por lo tanto, él nunca, esta llamada no va a crashear, nunca va a crashear. En todo caso, mandaría vacío. Tenemos un illegal argument exception porque faltará algo en algún lado. El parámetro especificado como no null es null. Vale, no tenemos moqueado el repositorio, obviamente. Claro, obviamente, mi test, no estoy diciéndole a mi repositorio trucado, a este, por así llamarlo, no le estoy diciendo que devuelva unas categorías. Por lo tanto, whenever Chuck Norris repository punto get categories, oye, get job categories, then return, y yo espero que tuviera yo una lista de categorías y no me la tenga que crear aquí a mano. Yo tenía una lista de categorías por ahí, ¿verdad? Categories y null. Es decir, truco mi instancia nuevamente, hago un mock para que cuando le pidan las categorías devuelva esto de aquí, devuelva política y deportes. Con lo cual ahora sí me he equivocado de sitio, aunque lo voy a tener que poner en los dos, lo voy a tener que poner ahí y aquí también. Y con esto ya nuestro test debe de ir a verde, perfecto. Con lo cual ya tendríamos el listado de categorías mostrado por pantalla. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Siguiente test. Pues vamos a volvernos a la captura. Tendríamos las categorías. Lo siguiente que sería pertinente gestionar es el tab de usuario en el botón buscar, que ahí no se ve que pone buscar, pero pone buscar. Entonces el usuario selecciona una categoría y le da buscar, ¿no? Entonces vamos a capturar ese tab en el botón buscar. Y al tab en el botón buscar le vamos a pasar la categoría que hemos buscado. Eso es una decisión de diseño que he tomado yo. Pueden existir otras aproximaciones. Por ejemplo, cada vez que el usuario me cambia de categoría, yo puedo llamar al presenter. Han cambiado de categoría. Y el presenter mantiene la categoría que tiene seleccionada el usuario. Se podría hacer así. Hoy no es ni mejor ni peor, pues lo que vamos a hacer es directamente estimular al presenter con la categoría que hay seleccionada. Le vamos a decir, se ha pulsado el botón buscar con la categoría política. Entonces, el siguiente test que vamos a hacer es should request. Claro, debe pedir un chiste al azar por esa categoría. Should request a joke by category to the API
when search button is click. Es decir, cuando el usuario me hace clic en el botón de buscar, debe pedir un chiste por categoría a la API. Por lo tanto, volvemos a nuestro presenter, inicializamos y ahora lo vamos a estimular con on search button click. Y ahora le vamos a pasar aquí pues una categoría, por ejemplo category, que la tengo por aquí. No, vamos a ver. Job category. Vale, este método no existe, lo creamos aquí, perfecto. Y entonces, bien, vale. Recuerdo que yo no le pasaba la categoría, sino la posición, un entero con la posición. Bueno, así en el taller es un poco más sencillo, realmente pues a gusto de lo que uno prefiera. Entonces lo que le vamos a pasar es el 0, el primer elemento, o el 1, que es el segundo, ¿no? Aquí le estaríamos pulsando en buscar con la categoría Sports, que es el índice 1. ¿Veis? Que le estamos pasando ahí el 1. Perfecto, pues ahora verifico que en mi vista se llama una vez al método, a ver que me acuerde. No, perdón, estoy verificando repositorio, no vista. Repositorio se llama una vez al método getJokeByCategory. Vale, con anyCategory, con una categoría, y no lleva más argumentos, me parece, efectivamente. Pues tendríamos aquí nuestro test, supongo que en rojo. Tengo que moquear el repositorio porque si no me va a dar un illegal argument exception, ¿no? Ahora mismo me va a dar, perfecto, hay que moquear el repositorio. Ahora sí, tengo mi test en rojo diciendo wanted but not invoked, supongo. Wanted but not invoked, perfecto. Cuando se me pulsa el botón buscar, ahora mismo no hacemos nada. ¿Qué tendríamos que hacer? Coger un array de categoría, el elemento position, o element at position, y con ese elemento llamar a la vista view. No, perdón, otra vez repositorio getJokeByCategory, con esta de aquí, category, vamos a llamarle mejor que element, porque element es un mal nombre. Exacto, este array de categorías lo tengo que sacar de aquí. Justo cuando me lleguen las categorías tendría que hacer categories igual a result.first, y este array lo vamos a declarar aquí, var categories es un list de joke category, y como Kotlin no permite nulo, bueno, por lo menos a no ser que se le indique expresamente, pues lo inicializamos en empty list. Perfecto, esto puede ser nulo, por lo tanto tengo que decirle empty list aquí. Perfecto, entonces ya tendríamos, fijaros, llega el resultado del listado de categorías, yo me lo almaceno aquí en un array, y ahora cuando pulso el botón buscar, me cojo ese array, el elemento iésimo de la posición que me han clicado, y le pido al repositorio un chiste al azar por esa categoría. Esa sería la funcionalidad. Con eso ya creo, si no se me ha olvidado nada, que tenemos verde en el siguiente test que estábamos haciendo. Tenemos verde, correcto. Con lo cual ya le estamos pidiendo a la API un chiste por esa categoría y presumimos que nos lo va a devolver. ¿Qué sería lo siguiente que tenemos que hacer? Tenemos la categoría seleccionada, le hemos dado a buscar, la API nos ha retornado un chiste, pues hay que pintarlo. Pues vamos a pintar, por ejemplo, el texto. Bien, pues el siguiente test que hay que implementar sería should show the jokes text when the API returns a joke by category, o algo así. Bien, el funcionamiento es similar al anterior, y ahora tengo que verificar otra cosa. Verify mockView se llama una vez al método showJokeText. Como aquí tenemos, bueno, aquí claro, tenemos que devolver un chiste en nuestro repositorio, pues vamos a decir, por ejemplo, este de aquí. Nosotros tenemos nuestros miedos y el miedo tiene sus Chuck Norris. Exacto. Entonces ahora tenemos que hacer que nuestro repositorio devuelva justamente ese chiste. Vamos a hacer que esto compile, que ahora mismo no compila.
joke by category fragment, le falta un método, se lo implementamos y esto lo que hace es tvtext.text igual que este tvtext intuyo que existe, ¿verdad? Sí. ¿Tiene el estilo que nosotros queremos? Sí, perfecto. Pues con esto ya el código compila y el test creo que da rojo. Esto lo vamos a desbloquear. Aquí es donde estimulamos la vista con el botón search, pero lo voy a dejar todavía comentado porque el botón search no está todavía. Vale, tenemos nuestro test en rojo, vamos a por él. Aquí, perfecto. Entonces ahora vamos a mostrar el texto del chiste que nos retorne esa llamada. Esto hay que ejecutarlo en una corrutina, porque si no nos va a dar network on main thread exception. Hay que esperarla. Y esto es result. Perfecto. Si el resultado es bueno, vamos a mostrar el chiste que... ¿Por qué me marca en rojo wait? Porque tiene que ser suspend. Vale, y eso me va a obligar ahora a hacer otra cosa. Bien. Y con esto hay que mostrar el texto de ese chiste. View, show raw text con result first. El chiste era value y cadena vacía si hay un null. Perfecto. Ahora el código no me va a compilar, los tests no me van a compilar porque tengo que poner run blocking. Ah, no, está puesto run blocking, entonces sí. Una pregunta. Sí. El operador de span, ¿Dónde está? Aquí, sí. ¿qué hace exactamente con el span? Porque estoy viendo las funciones Fun. con los métodos. Fun es la definición de una función en Kotlin. Las funciones en Kotlin se definen con fun. Se dice fun, el nombre de la función en este caso, y si tiene valor de retorno, al final se le pone 2 puntos y el valor de retorno, por ejemplo booleano, ahí, ¿no? Los tests, como no retornan nada, pues o se retorna unit, que es void, nada, o directamente pues no se pone nada. Esta que veis, al fin y al cabo es una función, como si yo defino aquí function. Es decir, el test, la diferencia entre el test y esta función es ninguna, no existe. Lo único que Kotlin permite es esta nomenclatura, que pongo esta comilla y me permite escribir espacios y otros caracteres inicialmente ilegales en test. Vale, pues con eso íbamos porque teníamos el test en rojo, si no me equivoco hemos implementado, por lo tanto ya tendríamos verde en este test. Bien, estaríamos mostrando el chiste. Tenemos illegal argument exception, perfecto, porque nos falta trucar el repositorio. Whenever Chuck Norris repository get joke by category con any category, es decir, yo le voy a decir a mi repositorio trucado, a mi repositorio de mock, le voy a decir, cuando te pidan un chiste por categoría, sea la categoría que sea, tienes que retornar un par que tenga mi chiste de ejemplo, example joke y null. Ahora ya nuestro repositorio sí se está comportando como queremos. Y estoy mostrando el texto del chiste. Illegal argument exception sigue fallándonos algo. Vamos a tirar una ejecución en debug y vamos a ver qué está pasando ahí dentro, porque habrá alguna llamada que no la estoy moqueando, supongo. A ver qué está haciendo aquí. Insert button click. Categories es null, puede ser. Categories tiene un array. Bien. No estoy usando el resultado entonces tal vez adecuadamente. Result. Away, result access, show your text. Bien, esto está bien. Ah, vale. El test que está fallando es otro. Este lo tengo verde, ¿veis? Este test está pasando. El que estamos haciendo ahora mismo está pasando. Está fallando un anterior, que es este de aquí. Vale, nos ha vuelto a ocurrir lo que nos ocurrió en el primer caso. Y además es bueno que nos ocurra porque ilustra muy bien lo que es el TDD. La necesidad de mantener los tests, es decir, los tests se hacen, pero los tests hay que mantenerlos. Como veis, a medida que vamos implementando van fallando tests que teníamos antes. Y eso es bueno porque son requisitos que nuestro software tiene que seguir cumpliendo. Hay que revisar para que siga cumpliendo. Ahora ya sí tendremos verde en todos, creo. Con esto ya. Por lo tanto, podríamos pasar al siguiente test, que si os parece hago el de la imagen, que es que mostremos la imagen del chiste. Es similar al anterior. Should show the joke's image when API returns a joke by category. Vale.
es exactamente igual que este, con la diferencia de que dice show your image y pasa otro parámetro que es este de aquí, ese mismo. Perfecto, con eso creamos el código que necesitemos, implementamos para que compile y esto es picasso.with context.load url into image y esto nos lo llevamos a un sitio mejor que eso. Bien, image no sé si existe, si no existe vamos a crearla, parece que no. Entonces aquí tendríamos esto, tiene un estilo que es Chuck Norris image ya tendríamos nuestro layout con el aspecto que queremos y vamos a poner ya el botón search. Entonces el botón se va a llamar DTN search y tiene search button, ¿no? Search by category button, y ya tendríamos nuestro layout ahí al completo. Con eso vamos a descomentar este código que estimulaba al presenter con el onSearch button click y ya tendríamos esta pantalla. Miento, tenemos el último test en rojo porque todavía no hemos implementado el texto ni la imagen. Estoy viendo, no, nos faltan dos tests, no nos falta uno, ¿no? Son dos los que nos faltan. Show your image, onSearch button click, vale, perfecto, aquí el otro sitio y con URL. Y con esto ya sí tendríamos la pantalla de búsqueda de chistes por categoría. Si os parece, es que tirar ejecuciones en el teléfono es muy lento, como sabéis, Gradle compila y es muy lento, pero bueno, de vez en cuando hay que hacerlo, ¿no? Básicamente para ver si nuestra app hace algo o no hace nada, ¿no? Que en este mundo de los test es todo maravilloso cuando estamos en verde, pero a veces se nos escapan detalles. Entonces, pues si os parece, vamos a tirar una ejecución, vamos a ver qué tal va nuestra app y si la ejecución va bien, pues vamos con la siguiente pantalla. Entonces, pues nada, veis, como veis, es un poco lento, instalando APK, compilando, etcétera. Tiramos una ejecución, debería demostrarnos nuestro chiste al azar con su imagen, se ve más o menos. La primera tab tiene su chiste al azar con la imagen, esta está vacía, todavía no la hemos hecho, y esta tiene ya su listado de categorías arriba. Vamos a seleccionar una a ver qué hace. Explícitos no, por favor. Deporte. Voy a buscar y me manda un chiste que es: Chuck Norris tiene la cara de póker más grande de todos los tiempos, ganó el torneo de 1983, bla bla bla, en fin, y la imagencilla que la veis ahí. O sea que hasta el momento, fijaros que sin tirar una única ejecución ya tenemos dos pantallas completas y funciona. Vamos muy rápidamente con la pantalla de búsqueda por clave, que es complicada. Entonces, búsqueda por palabra clave, perdón. Sí, claro. Sí. Ya lo tienes preprogramado antes. Sí. Lo que estás comprobando aquí es que haciendo los test, inyectas código. Exacto. El código que te hace falta. Sí. ¿No? Es una pregunta muy interesante. Mira, vamos a verlo en el diagrama porque es muy interesante esa pregunta. Porque justo eso. Los test son declarativos. Los test lo que hacen es. Pueden comprobar si se cumple o no se cumple. Los test lo que hacen es comprobar que mis actores interactúan entre ellos de la manera que yo quiero. Entonces yo lo que digo con un test es: mi presenter llama a mi vista con un argumento que tiene el valor que yo quiero exactamente. Entonces, claro, como tú bien dices, ¿cómo sabes que la vista realmente está pintando el texto, ¿no? Tu pregunta va por ahí. Perfecto, eso es esa convención que nombrábamos al principio, que se llama Passive View. Que Passive View lo que viene a decir es, lo escribió Martin Fowler, que es un escritor así reconocido, y él dice que tú invocas a una abstracción que es view e intuyes que está bien implementada. Es decir, yo llamo a mi abstracción view, que la hereda el fragment o la activity, y entonces yo intuyo que todo lo que yo le pase a ese view va a hacer su trabajo bien.
Si yo le digo, muéstrame el texto de un chiste, va a mostrar el texto de un chiste. Él por debajo tendrá un text view, tendrá un toast, tendrá un snack bar. Digamos que yo me abstraigo y este ente abstracto que tengo aquí, intuyo que trabaja bien. Entonces yo le llamo con métodos, con valores, y él dejo que haga su trabajo. Que un error muy común, de hecho, son fallos en implementación de la vista. Le decimos, muéstrame el texto, no se ve el texto. ¿Qué pasa? Pues ahora hay que meterse a ver qué pasa para que no se muestre el texto. Es una de las cosas más tediosas. La capa de UI sin duda es la más dura de depurar. Sino que le pregunten a David aquí, que está con una UI. Puedes usar test de expreso que son de automáticos. Bueno, exacto. Y testear la vista, bueno, isolation, no, ella sola, ¿no? Sí. Puedes ver que pone el test view o el texto que tú quieres, demás, pero ella sola, sin ninguna lógica. Sí, además de esto que estamos haciendo son test unitarios, es JUnit, puro y duro, pero existen otras herramientas de testing, no solo esta, y como dice David, hay otra que es Expresso, que Expresso sí es capaz de crearte un contexto de aplicación real, te levanta una aplicación en tu teléfono, con su activity, con sus cosas, y es capaz de comprobar que en esta pantalla se ve una test view que tiene el color tal o que tiene el texto tal. Son otros tests que tienen, por así decirlo, otro scope, son test end-to-end, que permiten testar la UI entera. Y vamos con la tercera pantalla, entonces pues vamos a verla, a ver quién me dice qué es lo primero que habría que hacer aquí. Entonces pues tenemos esta de en medio, hay un edit text donde le podemos escribir la palabra clave que queramos, y cuando el usuario quiera, escribe ahí algo y le da a buscar. Y cuando le dé a buscar, le pediremos un chiste a la API. Entonces, ¿qué se os ocurre que sería lo primero que habría que hacer en esta pantalla? Pedir la palabra. ¿El qué? Pedir la palabra, ¿no? Claro, pedir la palabra. Claro, podríamos hacer, esa es una cosa que podríamos hacer. Es decir, podríamos poner un escuchador, un text watcher, en el edit text, que cada vez que se reciban cambios en este campo de aquí, notifica al presente y le diga, me han escrito todo el rato, ¿no? Esa es una opción y esa es válida, se puede hacer perfectamente, ¿vale? Eso lo has dicho tú, ¿verdad? Como lo habéis dicho. Y tú también. ¿Has sido tú? Sí. Ups. Ese es un approach. ¿Qué approach vamos a seguir aquí hoy? Capturar el botón de buscar y pasarle el texto que me han escrito aquí. Otro approach, bueno, ni mejor ni peor, otro approach, ¿vale? Entonces, un test interesante, fijaros que con lo que yo meta en este texto y le dé al botón buscar, vamos a hacer una petición a un servidor, arriba. Entonces, ¿qué cosa se os ocurre que sería interesante comprobar? Pensad que estamos ya atacando una API directamente arriba, estamos consultando un servidor. Pues una cosa que se me ocurre es que no permitamos vacío aquí. Es decir, si el usuario me introduce vacío, yo directamente ni siquiera hago la query al servidor, le contesto un error. Le digo, oye, pon texto, pon algo, ¿no? Entonces, pues yo creo que el primer test que sería interesante hacer aquí es dar un error si el usuario introduce vacío. Le da el botón buscar y tiene vacío. O caracteres no válidos, sí. Podríamos de hecho poner un matcher, poner una expresión regular y todo lo que se salga de nuestros números, letras, signos de puntuación o lo que nosotros queramos, se lo echamos para atrás. Se puede hacer perfectamente. En nuestro caso vamos a validar solamente vacío por el tiempo, pero que lo que tú dices es perfectamente razonable. Should not show or should display an error if search button is clicked and text is empty. Debe mostrar un error si el botón buscar se pulsa y el texto está vacío. Pues lo de siempre, unblocking, presenter initialize. Y vamos a estimular directamente a nuestro presenter con onSearchButton click y le vamos a pasar vacío, como estábamos diciendo. Este método no existe, creamos, esto es text, para que sepamos, esto no devuelve nada, y esta función es suspend, porque va a ejecutar una corrutina. Vale, esa sería la especificación. Con esto creo que tenemos, bueno, hay que verify en la vista, se llama una vez al método show error, display error, lo podemos llamar como queramos. Por favor, introduce texto, introduce la palabra clave. Bueno, estábamos en inglés. Enter, please insert keyword. Este método es así, es abstracto. Esto es text.
y hay que implementarlo en la vista, que sería el fragment, es decir, joke by keyword fragment. Ahí estamos. ¿Cómo modelamos el error? En este caso lo voy a hacer con un toast, que es lo más rápido. Si se os viene a la cabeza la sintaxis del toast, ¿verdad? Toast.makeText. ¿La conocéis? ¿Os suena? Vale, pues fijaros cómo se hace en Kotlin. Activity.toast. Para que veáis la diferencia entre Java y Kotlin, ¿no? Tendríamos implementada la vista y ya con esto sí que tenemos nuestro test en rojo. Perfecto, wanted but not invoked, justamente el error que estábamos buscando. Pues nada, sin más dilación, vamos a decir que if text is not empty, pues haremos lo que tengamos que hacer, y si no, view show error. Y como habíamos nombrado el error, me parece que era please enter keyword, tal vez. Eso es que no es insert, es enter. A ver, y donde lo he puesto es enter. ¿Qué os gusta más, insert o enter? Enter, ¿no? Please enter keyword. Realmente, en relación a lo que comentaba Juan Antonio, ahora pues yo he mostrado un toast, que es lo más cutre y lo más rápido. ¿Qué podríamos hacerle? Pues colorearle el edit text de color rojo. Debajo del edit text le mostramos un texto pequeñito que diga please enter keyword. O sea, podríamos implementar la vista de la manera que más nos guste. O le mostramos un diálogo, una animación, ya como más nos convenga. Lo importante es que el presenter llama a la vista con un string, y ya la vista es la que se curra todo el trabajo. Vale, aquí nos hemos ido este test de antes. Y vamos por este. Tenemos en verde el caso de vacío. Entonces pues nada, eso es vacío. Si no hay vacío, pues hay que hacer una request como siempre por palabra clave, ¿no? Should request a random, bueno, a joke by keyword if text is not empty. Cuando el texto es válido, pues hay que hacer una petición al server. Por ejemplo, Bruce Lee, pues tengo que verificar que mi repositorio se llama una vez al método getJokeByKeyword, con la palabra exacta Bruce Lee. Fijaros qué interesante, esto lo voy a poner en minúscula. Fijaros, cuando yo introduzco Bruce Lee en mayúscula, que es la típica corrección que me hace el corrector ortográfico, yo voy a forzar en los tests a que se pase en minúscula. Es decir, que si yo cojo esta cadena y la mando a la API tal cual, el test me va a fallar, me va a decir no, lo estoy esperando en minúscula, con lo cual tengo que hacer un to lowercase. Es decir, que en mis tests yo puedo forzar muchas cosas. Por ejemplo, fijaros, en este test modelo un requisito que tiene que cumplir mi software, y estoy diciendo aquí que el texto tiene que ir en minúscula. O sea, estoy especificando muy bien los requisitos de mi software de manera viva. O sea, los tests, como yo digo, son documentación viva, son documentación ejecutable de mi código. Pues deberíamos tener rojo, porque nada de esto que hemos nombrado en este test lo estamos haciendo, efectivamente, con lo cual tenemos rojo. Y si el texto no está vacío, ejecutamos la corrutina. Y vamos a llamar al método repository.getJokeByKeyword con text, ¿no? Si pongo text, ¿qué va a pasar? Si ejecuto por un libro de cómo triunfar en la App Store. Si yo ejecuto mis tests ahora, ¿qué va a pasar? Esperamos la Bruce Lee en mayúscula, también la mayúscula. Correcto, luego te pasa por tu libro, ¿vale? Efectivamente, ¿lo hago? Bueno, sí, lo paso. Y efectivamente, vamos a ver que me va a decir los dos textos discrepan. Estoy esperando Bruce Lee en minúscula y me está pasando Bruce Lee con mayúscula. ¿Ves? Arguments are different. Wanted Bruce Lee y la invocación actual fue Bruce Lee. Pues nada, test to lowercase. Eso es. Y ya tendríamos verde. ¿Cómo vamos de tiempo? Las 11:20. Bueno, yo creo que da tiempo a hacer la request sin ningún problema. Pues nada, siguiente petición, tenemos texto válido introducido por el usuario. Vamos a hacer la request. Should request. Perdón, vamos a pintar el chiste, perdón, no hacer la request. Should show.
the jokes text when a joke by keyword is returned by the API. Nuevamente le pasamos una búsqueda a mi repositorio y ahora verifico en la vista que se llama una vez al método showJokeText con el texto que voy a pasar aquí, que no tengo ningún chiste, me voy a traer uno que tengo por aquí, por ejemplo de aquí, este que es real de la API, este me lo voy a traer. Entonces cuando me pidan un chiste de Bruce Lee yo voy a contestar eso que veis ahí, voy a contestar Chuck Norris sabe cómo decir soufflé. Por lo tanto, tiene que llamarse al método showJokeText. Esto es abstract, ¿sí? Y el texto exacto tiene que ser este que vemos aquí. Ese es el texto que tiene que verse cuando la API me retorne el chiste. Esto no compila, vamos a hacer que compile. Entonces, a ver si el compilador me recuerda que me faltaba. Me falta esto de aquí, perfecto. tvtext.text igual a ese. Luego cuando uno tiene tiempo pues cuidamos los nombres de las variables y todo esto que sean descriptivas, etcétera. Ya pues en una fase posterior nos podemos detener, mejorar ese tipo de cosas. Esto es el by keyword y esto existe, ¿verdad? Efectivamente, lo tenemos ahí. Joke by keyword solamente tiene esto. Ah, no tengo el edit text ni tengo nada. Por lo tanto hay que crear el edit text. Además, antes de nada, esto creo que se llama keyword, si no recuerdo mal. Exacto, y esto es keyword edit text. Esto es la cajita de texto. Ahora, el botón buscar. Esto es un search button de categoría, ¿no? Exacto. Tenemos el texto del chiste que le vamos a poner estilo directamente, Chuck Norris text, este justo, y tenemos la imagen. Imagen esta. Correcto. El texto no se ve bien. A ver. Ahora sí, esa es la llave. Ya creamos todas las vistas necesarias. Y acabábamos de implementar, deberíamos tener los test en rojo, si mal no recuerdo, ¿no? Si os parece voy a ir preparando el siguiente test, que es el de la imagen, para que showJokeText, no estoy esperando la corrutina, ¿verdad? ¿Qué es eso? Await. Bueno, perdón. No estoy esperando la corrutina ni estoy llamando al método. No estoy haciendo ninguna de las dos. Con lo cual el test está en rojo. Esto está perfecto. Entonces vamos a pasar a ponerlo en verde. Let result. Y digo, sí, results are first. Vamos a mostrar el texto del chiste. Result.first. Y first creo que era una lista de chistes. Creo que me retorna la API, por lo tanto tenemos un element add de 0 y si no, cadena vacía. ¿Esto está bien o me lo he inventado? Ah, punto válido, punto válido, eso ya sí. Y el first también le falta una interrogación, como tú bien decías. ¿Quién lo ha dicho? ¿Lo has dicho tú? Luego te pasa por tu libro también. Vale. ¿Qué nos va a fallar? Que evidentemente no tenemos respuesta en el repositorio. Fijaros, aquí mi repositorio no está retornando nada, por lo tanto esto va a dar pues eso, illegal argument effective. Pues nuevamente, whenever el repository, cuando me pidan get joke, esto, joke by keyword, perdón, esto va dentro del paréntesis, no fuera, keyword, con cualquier palabra, cuando me pidan un chiste por palabra clave, le voy a retornar un par que tiene el chiste de ejemplo y null. Perfecto. Y ahora ya sí que nuestro test da verde. ¿Qué falta aquí? La sintaxis me he equivocado. Ah, porque es una lista. Es una lista, pues nada. Tengo que retornar un par con una lista, list of sample joke. En realidad podría devolver una lista con dos chistes y sería más divertido, ¿no? Sería más
didáctico. Vamos a traernos otro chistecillo y pasamos una lista con 2 en vez de con 1. Este es el de antes. Vamos a traernos otro de aquí, por ejemplo, este. El mismo no. Yo quería... Este era el que yo quería. Otro distinto. No random, sino keyword. Y este le vamos a llamar Another Joke. Fijaros la sintaxis. Ahora vais a ver la sintaxis tan cómoda que tiene Kotlin. Vamos a separar un poco esto. Y esto es un par. Perdón. Así. Cuando me pidan un chiste por palabra clave con cualquier string, yo le voy a devolver un par que tiene una lista de example joke y another joke, 2 chistes y null. Fijaros, para la creación de listas, imaginaros hacer esto con los array list tradicionales de Java, ¿no? Es muy penoso, mientras que en Kotlin yo digo list of esto y esto, y además de que tiene un lenguaje muy humano, pues me devuelve un array list o un linked list, la lista que sea, con esos 2 elementos. Vale, hecho eso, ¿qué tenemos? Tenemos rojo, tenemos verde, a ver, tenemos ilegal argument exception, me falta moquear algo. Tengo el random joke by keyword. En initialize seguramente estaré llamando algo que no está moqueado, ¿no? Ah, bueno, será un test anterior. El que está fallando es este. Vale, me falta propagar esta línea al otro test. Esta línea tiene que venir aquí. Ahora ya sí pasan todos. Es importante de vez en cuando, porque ejecutar un solo test, por ejemplo dándole aquí, es muy rápido, ¿no? La ejecución es muy rápida. ¿Qué nos pasa si nos viciamos a ejecutar un test, o 2 tests? Que podemos estar rompiendo otra parte de nuestro software y no nos damos cuenta. Entonces es importante de vez en cuando ejecutar todos los tests del proyecto, que es esto, que es más lento, es un poco más laborioso, pero sabemos con garantía que no hemos roto nada, que no se ha roto ninguna otra cosa de ninguna otra pantalla. Eso cuando hacemos cambios más que tienen un impacto más grande es importante. Vamos a cargar la imagencita, show the jokes image punto, vale, os conocéis. No sé si puedo poner punto en un test, me va a protestar. Ah, pues no puedo poner punto, etcétera. Y es el mismo test que teníamos antes, solo que estoy la imagen que le vamos a pasar el example joke, su imagen, esta. Vamos a crear los métodos pertinentes hasta que esto compile. Esto es URL, pero bueno, y joke by keyword fragment. ¿Qué es lo que va a hacer la imagen? Pues Picasso.with context.load URL, que es esto de aquí, into iv image, que creo que la teníamos ya creada. Si os fijáis, os acordáis del find view by id, ¿verdad? De Android, que estáis todo el rato find view by id para bindear las vistas del layout a vuestras variables. Kotlin incorpora una cosa que se llama Anko, Android Kotlin, Anko, que directamente cuando yo nombro un ID de un widget que existe en mi layout, me lo intenta importar. Entonces él me hace un import aquí, veis que me va a hacer este import concretamente, Kotlin x.synthetic main fragment joke by keyword, y aquí me está importando, digamos que me está haciendo un find view by id de todos los widgets que hay en ese layout, con lo cual me ahorra bastantes problemas, y sobre todo de cara a la mantenibilidad, pues ese código no está ahí, y código que no está ahí es código que no hay que mantener, con lo cual eso es bueno. Y ya supongo que tendré mi test en rojo, esto compila ya, y ya me falta llevarlo a verde con esto de aquí. Image element add de 0.icon url. Llevo mi test a verde, y si mi test da verde, vamos a tirar una ejecución y vamos a ver qué tal va esto en el teléfono. Si me ha podido escapar algún detalle, y a lo mejor que dé un crash o alguna excepción. Al botón te ha devuelto una lista, pero te va a enseñar Sí. los dos chistes. Ahora mismo, fíjate lo que estamos haciendo. Estamos haciendo element add de 0, que es lo mismo que corchete 0. Ah, muchas gracias. No, todo va estupendamente. Necesito que esto funcione.
Lo vemos que la primera tab ya sabíamos que la teníamos bien, la del chiste por categoría explícito, que no lo, vamos a ver si me da un chiste explícito. Sí, no lo voy a leer porque suelen ser barbaridades. El error me lo da, ¿verdad? A ver, el error parece que no me está mostrando el TOAS. Supongo que me faltará algo. Y vamos a buscar por Bruce Lee o por algo, a ver si me devuelve algún valor. No, supongo que no he bindeado este botón, y por no bindear ese botón no me está propagando ese evento. Vamos a ir a ver qué ha pasado ahí. Keyword fragment. Efectivamente, el botón search, pues como veis, no está bindeado, no está controlado su evento. Botón search. Nuevamente, fijaros Kotlin. Os sabéis el típico set on click listener, ¿verdad? Que eso lleva dentro un new view.onClickListener, public void, bla bla bla. Fijaros Kotlin. Expresión lambda y listo. En Java 8 hay lambdas también. En Java 8 se podría hacer, esto también, es cierto. A partir de API 24 de Android se puede usar Java 8. On search button click, y aquí le tenemos que coger el texto. ¿Qué texto es? etText.text. A ver si me acuerdo. Ah, no, es que se llama keyword. etKeyword.text .toString.trim, y ya le eliminamos los espacios, ¿vale? Se lo pasamos al presenter sin espacios, ya directamente. Esto supongo que es suspend, por lo tanto, como esta función es suspend, tengo que ejecutarla en run bloque. Y que tenemos un string opcional, hay que poner el bisOperator cadena vacía. Es decir, si en esta sucesión de nulables hay algún null, pues le pasas cadena vacía. Y con esto ya sí tenemos bindeada el botón, y creo que nuestra UI debería de hacer lo que debe de hacer. Vamos a ver. Como veis, estas ejecuciones son muy lentas, las ejecuciones en el teléfono, y por eso es por lo que yo trato de pasarme el mayor tiempo posible en el mundo de los tests, porque los tests, como veis, son rapidísimos. Estoy rojo, verde, estoy implementando a mucha velocidad, y de vez en cuando lanzo una ejecución y voy probando 5 o 6 funcionalidades que he implementado. Tenemos nuestro error, veis el TOAS, aunque sea la manchilla negra, me muestra el TOAS con el please enter keyword. Vamos a ponérselo a la cámara, aunque no se va a ver, ¿no? Pero... Y si busco Bruce Lee, vamos a ver si me dice algo. Ponemos Donald Trump. Bueno, Donald Trump puede ser muy controvertido. Vamos a buscar Bruce Lee. Puigdemont. Pues mira, aquí tenemos. Mira, un detalle hubiera sido, fijaros lo que ha hecho. Bueno, me ha dejado el teclado, es decir, me ha devuelto el chiste, el teclado seguía arriba. Un detalle que podríamos testar sería: debe ocultar el teclado cuando la API me retorna un chiste. Ese sería un test muy interesante. Pues nada, dice Chuck Norris no está muerto todavía porque sabe que Bruce Lee le está esperando en la otra vida. Bueno, ahí tenemos un chiste de Bruce Lee. Vale, y con esto pues cubriríamos un poco lo que son los casos de uso básicos de la API de chucknorris.io. Como nos sobra algo de tiempo, yo había propuesto varios ejercicios que podíamos hacer para mejorar esto. A ver qué os parecen, a ver si os gusta. Por un lado, podríamos refactorizar el código, que como veis tenemos un código que a veces tiene un nivel de anidación ya importante. Fijaros, tengo if, dentro de if corrutina, dentro de la corrutina tengo otro if, va elevando el nivel de complejidad ciclomática y va haciendo que el código se afee un poco. Entonces yo creo que sería muy interesante de cara al taller que hagamos un refactor, por ejemplo, de este método, y veáis las ventajas que nos da TDD en cuanto a refactoring. Claro, yo cuando empiezo a refactorizar, yo sé que si los tests están en verde esto funciona. Es decir, no tengo que preocuparme, si los tests están en verde puedo seguir. Con lo cual, puedo hacer refactor bastante interesantes. Por ejemplo, vamos a pasar para quitar un nivel de complejidad ciclomática, sabéis lo que es, ¿no? If, los niveles de anidación que tiene el software, ¿no? Lo que llaman el código Shoryuken, ¿no? Que es, ¿os acordáis del Street Fighter cuando hacía el muñeco así, ¿no? Y veis el código que hace así, ¿no? Eso lo llaman el código Shoryuken, que es un código con una complejidad ciclomática brutal. Entonces, para eliminar niveles de complejidad ciclomática, pues vamos a poner, por ejemplo, el enfoque más tipo C, que sería if text is empty. Mostramos este error que teníamos por ahí. Mostramos este error y retornamos. Que hay gente que no le gusta, sobre todo a los profesores no les gusta el tema de romper el camino aquí, ¿no? Y llevan razón, sobre todo cuando nos están enseñando a programar, ¿no? Como esto tiene complejidad ciclomática 1, de cara a un código que sea para una empresa y vaya a venir otro compañero mañana a mantenerlo, nos interesa no entrar en complejidades ciclomáticas muy grandes. Es decir, si tenemos
if pasa cualquier condición grave y return, pues el compañero que lo lee sabe, dice, vale, esta condición es una condición fatal. Es decir, a partir de aquí, si ocurre esto, es que no tiene sentido nada que siga el código, ¿no? Con lo cual aquí nos quitaríamos este if y nos quitaríamos este else. Y ya hemos reducido en 1 la complejidad ciclomática del código. Lanzamos mis tests, vamos a ver si estamos todavía en verde. Y estamos en verde, por lo tanto el refactoring bien. Más cositas que no me gustan de aquí. Pues por ejemplo aquí tenemos otro if. Vale, la corrutina introduce un nivel de anidación que podríamos librarnos de él. Entonces vamos a guardarnos la corrutina en una variable, task, y vamos a hacer aquí task.await y result, val result igual a task.await. Nos quitamos este let. A ver si me he equivocado. ¿Me he equivocado? No, creo que está bien. Exacto. Acabamos de quitar, si no me equivoco, 2 niveles de complejidad ciclomática. Es decir, un if que tenía 2 niveles de anidación, ahora no tiene ninguno. Nuestro test está verde, con lo cual el refactoring ha surtido efecto. Y creo que, pues no sé qué se os ocurre que mejoraríais aquí. Ya veo complejidad ciclomática 1 en todos lados. Es decir, tenemos, si el texto está vacío, mostramos un error y salimos. Ejecutamos la corrutina, que tiene un nivel de anidación, y posteriormente esperamos a que termine la corrutina y decimos, si el resultado es éxito, pues hacemos estas cosas. Ya cuestión de gusto, podríamos poner el else aquí y seguiríamos en complejidad ciclomática 1, ¿no? Podríamos traernos esto aquí, quitamos el return que no nos mola, ¿no? Y seguiríamos en las mismas, pero con complejidad ciclomática 1. Por lo tanto, veis, no, aquí he roto algo. Aquí me lo he cargado. Claro que me lo he cargado. Este else no es de este if. Pues esos son el típico error de regresión que yo introduzco cuando trabajo con prisa. Y fijaros, un test me da rojo, me lo está cantando instantáneamente. Oye, tu software antes hacía una cosa y ahora no la hace. Hay un requisito, al menos uno, que tu software cumplía y ya no cumple. Por lo tanto, me doy cuenta muy rápido de que he roto el código. Me doy cuenta instantáneamente, sin ni siquiera pasar por el teléfono. Con lo cual eso no lo podíamos hacer. Claro, esto está verificando si el texto está vacío y esto está verificando si result es success. Con lo cual creo que, si no se os ocurre ninguna mejora, creo que ese código ya estaría refactorizado hasta el fin. Otro ejercicio que, bueno, habíamos dejado pendiente. Eso cumple también el diseño de control. El hecho de que tú pongas las precondiciones antes, luego las secciones que estás haciendo y las precondiciones. Claro, sí. Entonces, si sigues esa estructura, es una buena manera de estructurar el código. Sí, claro. Un detalle que es muy interesante es que, como tú dices, los test son un contrato, es algo que el software tiene que hacer. Entonces no perdamos de vista que los test hay que mantenerlos, no solo hay que hacerlos. Es decir, si una funcionalidad ahora ha cambiado, si en vez de mostrar un chiste tiene que mostrar una lista de chistes, pues yo me tengo que ir a ese test, que sería el joke by keyword presenter test. Yo me tendría que venir aquí y decir, no tiene que mostrar la imagen del chiste. Este test ya dejaría de tener sentido si tenemos una lista, porque no está mostrando una imagen, estaría mostrando 15 elementos, 2 elementos, 3 elementos, con lo cual aparece ahí un elemento adicional, que es que hay que mantener los test, ¿no? Por otra parte, pues yo había introducido, bueno, la verdad que, bueno, podemos hablar de los argument captors, porque también tenía otra cosa propuesta, que es hacer una carga, que es que este widget de aquí, cuando le damos a buscar, se ponga cargando, y cuando llegue la respuesta de la API, deje de cargar. Eso con TDD. Puede ser interesante, pero bueno, no deja de ser un test que yo verifico en la vista, show loading, y cuando me llega la respuesta digo hide loading. Creo que es un test muy parecido a los que hemos hecho, es un poco más de lo mismo. De lo que sí os podría hablar, que es muy interesante, son los argument captors, que es una herramienta que tiene Mockito, una de las librerías que se utilizan aquí para testing, que me permite hacer verificaciones sobre los argumentos que se pasan aquí. Es muy interesante. Fijaros, ¿qué ocurre si yo, en lugar de decir, aquí estoy verificando, debe mostrar un error si el botón este se pulsa y el texto está vacío? Si yo quisiera preguntar que en lugar de mostrar este mensaje exactamente, ¿vale?, en vez de please enter keyword, puedo decir que muestre un error que tenga longitud mayor o igual que 5. Entonces, claro, ¿cómo le digo yo aquí
¿Cómo le digo yo aquí? No quiero esa cadena, quiero una cadena, la que sea, pero que tenga longitud mayor o igual que 5. Entonces eso con el lenguaje por sí solo no se puede hacer. Para eso utilizamos lo que son los argument captors, que es una cosa muy interesante. Si tengo aquí argument captor de string en este caso, ¿qué es lo que me hace un argument captor? Los argument captors solamente viven en los tests, es decir, no podemos, no sé si se puede, pero no me consta que se haga poner un argument captor en código de producción, porque no tiene mucho sentido. Entonces, en lugar de yo pasar aquí una cadena concreta, yo paso captor.capture. ¿Qué es lo que va a hacer mi argument captor? Cuando este test se ejecute y pase su camino, esta variable va a capturar, es decir, se va a quedar con el valor que venga aquí. Estamos verificando que se hace una llamada con showError con un parámetro y ese parámetro me lo va a extraer y se lo va a quedar. Entonces yo luego puedo hacer preguntas a ese argument captor. Le puedo decir hacer true captor.firstValue, esto que importa hacer true, que es este de aquí, captor.firstValue, por ejemplo, .len es mayor o igual que 5. Con lo cual veis que en nuestro test somos capaces de capturar el parámetro que se le está pasando a la API. Aquí no se le está pasando a una API, se le está pasando a una vista. Pero imaginaros que yo aquí tengo, pues no sé, tengo una vista de Material Design que ha salido nueva de Google, ¿no? Y es muy caprichosa y no permite longitud mayor que 20 porque se sale de la pantalla o porque tiene un crash, es beta, ¿no? Pues yo puedo preguntar que sea menor o igual que 3 caracteres o que 20 caracteres, ¿no? Y entonces en un test unitario, o sea, sin llegar al móvil, yo puedo testar que mi código no se sale de pantalla o que mi código no provoca determinadas situaciones de error. Y este test, pues, me va a dar verde porque lo que yo estaba pasando aquí es menos que 20, ¿verdad? Sí, era please algo. Exacto, me está dando verde. Si yo le digo aquí 2 caracteres, evidentemente me va a dar rojo porque le estoy pasando please enter no sé cuánto y eso tiene más de 2 caracteres. Con lo cual veis que los argument captors son una herramienta poderosísima. Yo la utilizo en los test extensivamente para conseguir todavía más cosas sin llegar al móvil. Entonces un poco vinculamos con las últimas slides que había traído. Que al final el objetivo es ejecutar en el móvil lo menos posible. Bueno, aquí hago unos pequeños créditos a los repositorios en los que me he basado para montar esta arquitectura y documentos que me han servido. Este repositorio es de un libro de Kotlin que es bastante bueno, tiene una arquitectura separada en capas parecida a la mía, es incluso mejor, es más completa y está bastante bien. Esta aplicación la hizo un amigo también y utiliza muy bien las corrutinas y resulta muy didáctico. Estos son las corrutinas de Kotlin, la documentación oficial. Category.io es un proyecto muy interesante que está tratando de incorporar programación funcional y elementos de programación funcional al lenguaje Kotlin, más todavía de los que tiene. Y por último, Passive View, lo que he comentado de Martin Fowler, ¿no? Que es este pequeño convención que él sigue. Como os decía, hacer TDD no es el reto real, es decir, habéis visto aquí que es muy fácil. La implementación de los test ha sido tirada. El reto, lo complicado está en tener código testable. Evidentemente, lo difícil de esto no es lo que hemos hecho hoy, lo difícil de esto es lo que venía ya preparado, lo que traíamos preparado, la arquitectura en capas para que se pueda testar todo y se puedan forzar todo tipo de situaciones. Los tests, como dije aquí, pues tienen que ser mantenidos, como los requisitos tienen que ser mantenidos, es decir, si el software ayer hacía una cosa y hoy tiene que hacer otra, pues hay que cambiar los tests, porque han cambiado los requisitos de mi software, ¿no? Y la verdadera victoria de todo esto, porque esto es a veces tedioso de montar y esto lleva un tiempo, montar una arquitectura desacoplada bien, la verdadera victoria es que somos capaces de reproducir fallos directamente en nuestros tests. Es decir, yo cojo un crash que tengo en Google Play, tengo un null pointer por ahí o tengo un illegal argument exception y si mi arquitectura es suficientemente testable, yo me puedo ir a ese presente y forzar exactamente esa situación. Por ejemplo, hace poco tenía un crash en una dirección MAC de Bluetooth, ¿no? Entonces esa MAC crasheaba en unos determinados casos. Pues nada, yo me pude ir a un test y a ese test pasarle un string que forzase ese crash. Entonces cuando tú ves el test que está dando rojo porque tienes ahí un null pointer, un number format o cualquier excepción de que provocó el crash, directamente puedes arreglar el bug sin ni siquiera ejecutar en un teléfono.
provoco el error en un test, pongo el test a verde, sé que está funcionando, a Google Play directamente. Eso es un poco loco, ¿no? Siempre hay que probar en el teléfono y hay que hacer alguna prueba. Pero que en teoría, si tengo el test en verde, eso funciona. Por lo tanto, menos ejecuciones, que ya habéis visto que son lentas. Vosotros mismos habéis podido ver que las ejecuciones en teléfono son muy lentas. Menos ejecuciones, más productividad. En un día, pues, saco más trabajo, ¿no? Adelante. Y con esto, pues si tenéis alguna pregunta, esto es todo, compañeros. Así que, nada, ¿alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, alguna cosa que quiera ver? O... ¿Es posible que algunas veces sean por dependiente del proyecto? Sí, de hecho, eso se llaman temporal couplings, acoplamientos temporales. Es una mala práctica de programación, de hecho nos dicen que no hagamos eso, buscamos que no ocurra eso. Y efectivamente puede darse el caso de que para que un test de verde tiene que haberse ejecutado previamente otra parte del código con unos determinados parámetros. ¿Dónde se nos ha planteado hoy un temporal coupling? ¿Os acordáis cuando estábamos buscando la categoría en la cajita y después le dábamos al botón buscar? Ahí estábamos introduciendo una dependencia temporal, porque para que mi botón buscar me dé verde el test, antes tiene que haberse llamado a seleccionar el elemento deporte en las categorías. No sé si se ve, a lo mejor sin la slide, con la slide lo vamos a ver mucho más fácil. Si yo pongo un test en esta caja y otro test en este botón, puedo provocar una dependencia temporal, porque para que este botón haga su trabajo, primero tiene que haberse esta caja haber hecho el suyo, con lo cual hay dependencias temporales. A veces son inevitables, hay veces que no se puede evitar una dependencia temporal. Es buena pregunta. Bola y luego buscáis a Israel, ¿vale? Y le dais las bolas esas. Y ya está. ¿Alguna cosa que queráis ver? Sí. Cuando estás haciendo una petición al API te está devolviendo texto en JSON. Sí. Para pasar ese texto a vale. un objeto de código de Java, sí. ¿eso en qué categoría? Te voy a enseñar el data source. Eso es data source. Eso va justamente... Eso lo hace este colaborador. De hecho, no os lo he enseñado y os lo voy a enseñar, el data source de red. O sea, voy a enseñar la clase que hace justo lo que tú dices, el parsing de JSON a objetos. Entonces, esa clase es esto. Si habéis oído hablar de retrofit, si no habéis oído hablar, es una librería que deberíais miraros porque es realmente maravillosa. Entonces, si yo busco aquí por ejemplo, el chiste al azar, get random joke API in este es mi data source de red, ¿vale? Vamos a darle más espacio para que lo veáis. Entonces, fijaros, esto es un componente de mi arquitectura que lo único que hace es implementar este caso, ¿vale? Veis que tengo una abstracción aquí que se llama getRandomJoke, que lo único que hace es dame un chiste y devuelve un par de chiste que puede ser nulo, eso es lo que modela la interrogación, o un error, que el error es texto, simplemente un mensaje de error. Entonces, ¿qué es lo que hace retrofit? Pues fijaros, todo este código, que no voy a entrar a verlo a fondo, ¿no? Pero fijaros que construye un objeto, le pasa el getEndpoint, que getEndpoint básicamente es charnorris.io, ¿no? Posteriormente, bueno, pasa la converter factory y aquí veis que aparece el nombre de JSON. JSON es una librería de Google que sirve para convertir JSON a objetos, hacer cosas con JSON en general. Entonces, cuando yo combino retrofit con JSON, que son un poco el tándem, pues fijaros que es fácil. Yo les digo que hay un servicio y que aquí hay un objeto que tiene esta forma. Fijaros que este objeto es exactamente igual que la petición que la teníamos por aquí. Esta. Fijaros que tiene category, icon URL, ID, URL y value. ID, icon URL, URL, value y category. O sea, justamente la misma estructura. Con lo cual yo le digo a JSON, toma un objeto de estos y manéjate tú con la petición. Y él automáticamente ya me lo hace. Con lo cual esa capa, que es el parsing de un mensaje JSON, que podría ser muy tediosa, de hecho en C++ la he hecho y es bastante escandaloso el código, se reduce a muy poco con esto. No sé si voy a llegar allí con la pelota. A ver si... me he pasado. Joder, qué fuerte. Muy bien, pues alguna otra cosa que queráis ver. ¿Hemos ejecutado la app final? Sí la hemos ejecutado, ¿verdad? Se veía todo, ¿no? Sí. Y ya está, pues como nos quedan 8 minutos, pues si queréis, el caso que había dejado de la imagen vacía, lo podemos resolver, que realmente puede ser interesante. Fijaros, en el chiste al azar, en el primer chiste al azar, cuando yo muestro, random joke fragment, cuando yo muestro la foto, fijaros que ahí estoy haciendo una petición a una URL, ¿no? Es decir,
voy a levantar la red del teléfono, voy a hacer una query contra lo que ponga aquí, con lo cual le voy a consumir datos a la persona, le voy a consumir de su tarifa, voy a gastar batería porque estoy levantando la radio del teléfono, voy a gastar batería, voy a hacer una serie de cosas que tienen implicaciones, con lo cual no nos costaría nada que si esta URL no tiene ningún sentido o está vacía, no hago la petición. Entonces, pues si os fijáis, si queréis ese caso lo implementamos, que ahora mismo no lo hace mi arquitectura, hacemos un test más y bueno, pues le dotamos de un poco más de completitud a nuestro software. Un requisito, este requisito en este caso sería should not download, no debe descargarse ninguna imagen si la URL está vacía. Entonces lo que vamos a hacer es forzar que nuestro repositorio trucado nos devuelva un chiste con la imagen vacía y vamos a verificar que no se hace ninguna descarga. Pues vamos a llamarle joke with empty image, ¿no? Chiste con la imagen vacía, y lo que vamos a hacer es que nos vamos a coger el sample joke, lo vamos a copiar, copy, y le vamos a pasar la URL, no, la icon URL a vacío. Y entonces cuando nos pidan un chiste al azar vamos a devolver el joke with empty image. Ahí estamos. Y ahora la verificación que tengo que hacer aquí es verify en mi vista no se llame ninguna vez al método show joke image con cualquier string. O sea, estoy verificando que no hay absolutamente ninguna llamada a ese método con ningún parámetro. Este test me va a dar rojo porque ahora mismo esto me va a provocar una petición HTTP arriba. Entonces vamos a ver el test en rojo. Observáis que estoy siguiendo con mucho rigor lo del rojo y el verde, que yo podría directamente saltarme TDD a la torera y implementar directamente, ¿no? sin hacer el TDD, pero no sería TDD. La idea es pasar siempre por el rojo para mantener un poco esa forma de trabajar. Entonces, estos test han debido de fallar, ¿verdad? Test fail, que lo tengo tan pequeño que no lo veo, efectivamente. Y me dice too many, never wanted, vamos, me dice too many invocations, ¿no? No se quería esta invocación y ha sido invocada. Pues nada, es tan fácil como que en nuestro presenter metamos un if, y aquí le vamos a llamar URL, ¿no? Y la vamos a extraer, porque si no, val URL es esto de aquí. Bueno, perdón, hay una forma mejor de hacer esto, que es esto de aquí. Se hace o así, se hace así. URL, perfecto. Si URL is not empty, llamamos, y si no, pues no se hace nada. Ya con eso tendríamos verde. Y ya pues en ese tipo de detalles, fijaros que le estamos ahorrando batería, tarifa de datos al teléfono, y además pues tenemos una aplicación un poco más coherente, que hace lo que tenía que hacer, más consistente, ¿no? Y todo desde el mundo de los test. El teléfono no lo he tocado esta vez, con lo cual pues eso. Si no tenéis ninguna otra inquietud o algo, pues por mi parte nada más. Esto ha sido todo. Sí. ¿Pones val? ¿Val entendemos que es una variable genérica? ¿O? Es inmutable. En Kotlin un requisito muy fuerte que tiene el lenguaje, que Java no lo tiene tan fuerte, sí lo tiene realmente, pero no se usa, la verdad, es la mutabilidad o inmutabilidad de los objetos. En Java tú realmente puedes declarar final, una variable, y no se puede modificar. ¿Qué pasa? Que nadie lo hace, porque somos perezosos, porque programamos mal, pues nadie utiliza el final. Entonces Kotlin nos da val y var. Val es un final, es una variable que no puede cambiar nunca, es un objeto inmutable, y var es una variable que puede cambiar. Con lo cual, cuando yo digo val URL, yo sé que URL nunca jamás va a ser asignado a otra cosa. Digamos que nos mete en la cabeza el tema de pensar cuáles de nuestras variables son mutables y cuáles son inmutables. Que eso a lo mejor en Java todo era mutable, ¿no? Y formábamos los circos que formábamos de variables que se cambian de valor, entran en una función y vienen con el valor cambiado y ese tipo de cosas. A URL no está explicando que sea un entero, que sea un claro. que sea un dado. Ahora he entendido tu pregunta. Eso se hace por la inferencia que tiene el compilador. El compilador de Kotlin es muy listo y realiza inferencia de tipo. Entonces él sabe, cuando yo le estoy diciendo devuélveme result.first, que puede estar o no, .icon URL, que puede estar o no, y si no, cadena vacía, él sabe que todo esto va a ser un string siempre. Entonces él sabe que URL es un string. También se lo puedo indicar de manera explícita. Podemos hacer tanto
realmente la gente se cree equívocamente que Kotlin no es tipado, o sea que no es fuertemente tipado. Kotlin sí es tipado, o sea, no, tú no puedes poner var X y no tiene tipo, sí tiene que tener un tipo. Lo que pasa es que el tipo, el compilador es muy listo y lo adivina, sabe lo que es aunque yo no lo ponga. Inicializaciones, sí, bueno. No digo, claro, pero para que te lo haga la inferencia será porque crear la variable y directamente la inicializa. La verdad es que La declara y no la inicializa. tiene cosas que, bueno, si la inicializa, Si no la inicializa te obligará, ¿no? Estoy preguntando una pregunta. se puede, normalmente sí. No obstante, como el compilador tiene hace un montón de inferencias, hay veces que se pueden hacer cosas sorprendentes. Puedes declarar variables e inicializarlas después. En ese caso creo que nos va a forzar al tipo, con lo cual el tipo sí que tenemos que especificarlo. Lo que no hay por qué especificar es el valor. Entonces, pues... ¿Cómo entiende el compilador que es una orden distinta porque no está utilizando punto y coma? Sí, Kotlin, cada sentencia acaba en intro, es decir, no tiene punto y coma. Y el final de una sentencia es la línea siguiente. De hecho, si yo junto estas dos líneas, no compila. Evidentemente me dice, oye, ¿qué estás haciendo? El punto y coma en Kotlin se puede poner. De hecho, para los nostálgicos del punto y coma, si tú se lo pones, no dice nada. Te lo marca en gris, como diciendo, esto no sirve para nada. Pero el punto y coma se puede poner en Kotlin. Si tú te empeñas en poner el punto y coma en Kotlin, no hay ningún problema. Es como que los programadores que lo han hecho han pensado en muchas cosas y lo han hecho muy pensando en Java. Entonces han dicho, bueno, los de Java vienen con el punto y coma, ya está, les respetamos su punto y coma, no hay problema. Y si pone en punto y un salto de línea, sí que sigue ejecutando la instrucción de arriba. Objeto, punto y en la siguiente línea una llamada. Pues ese caso concreto lo vamos a ver. Si yo pongo aquí una corrutina, no, en este caso no. Bueno, tengo una task por ahí, ¿no? Vale. Siguiente lo único que lo ha hecho antes, ¿verdad? Punto, creo que no me lo va. Punto y algo, yo creo que eso. Get, yo, categories. Sí, pues sí me lo va a dejar. Puedo poner ese intro, la verdad que... En este caso particular, no sé para qué lo usaría. No sé si lo usaría para algo, pero hay una cosa muy interesante, que es que puedo hacer, tiene un operador Kotlin que se llama with o let. Bueno, en este caso quizás apply, es el mejor. Yo le puedo decir repository.apply y abro una llave, abro una expresión lambda. Entonces esto quiere decir que todo lo que haya en esta expresión lambda se le aplica a este objeto. Con lo cual yo puedo decir que es random joe, yo puedo decir aquí que es joe by keyword y le paso keyword y le paso lo que sea, whatever. Y fijaros la verbosidad que me ahorro. En Java yo tendría que estar poniendo repository.esto, repository.lo otro, repository.lo otro. Con eso le digo repository.apply y ya hago todas las llamadas. ¿Y la salida, de hecho, cómo la controlas? El retorno, apply tiene retorno. Pues serían tres cosas distintas. Apply retorna un T. En este caso apply me va a retornar... Ah, no, retorna unit. No, perdón, retorna un T. Con lo cual va a retornar un repositorio. Es decir, yo puedo decir repo igual a eso. Me va a retornar el objeto, me va a retornar el mismo repositorio después de haberle ejecutado todas esas llamadas. Eso es lo que va a hacer exactamente. Pues, más cosillas. No hay más inquietudes, pues nada, pues son las 12 de buena hora, así que ha sido un placer, chicos.